No sé cuál es su libro favorito en el Nuevo Testamento, pero el mío es el último que he estudiado. De veras me emociono con el último en el que he profundizado. Me he dado cuenta de que Gálatas no es el favorito de nadie y de que las opiniones acerca de esta pequeña epístola están profundamente divididas. Totalmente polarizadas. La gente o se emociona o se enfría cuando llega a leer Gálatas. Algunas de las opiniones positivas. Lutero dijo que Gálatas era el mejor libro en la Biblia. Dijo, esta es mi epístola. Estoy casado con ella. Es mi Katie. Bueno, si usted sabe que se casó con una monja llamada Catherine, que era su Katie. Está diciendo que este es el libro al que estaba casado. Otro hombre dijo que esta epístola era como la piedrecilla del arroyo que, cual otro David, Lutero lanzó a la frente del gigante papal cuando fue a encontrarse con él. Esa es una afirmación poderosa. ¿Sabían ustedes que Goliat murió de la sorpresa? Una cosa así nunca se le había pasado por la cabeza antes. También a John Bunyan, el autor de El Camino del Peregrino, dijo, para la conciencia herida prefiero el comentario de Lutero sobre Gálatas antes que cualquier otro libro que he leído jamás, exceptuando la Biblia. Ese fue el tributo de John Bunyan a este antiguo libro, el comentario de Gálatas de Martín Lutero, una copia antigua. Ese libro marcó profundamente a John Bunyan y también a John Wesley. Fue mientras alguien lo leía que Wesley sintió ese extraño calor en su corazón a las 9:15 del 24 de mayo de 1738 en Aldersgate Street, donde hoy día hay un Barclays Bank, aunque el lugar está señalado por una placa azul diciendo lo que allí ocurrió. Así pues, Gálatas ha tenido una influencia tremenda en la historia del cristianismo y a muchos cristianos les gusta esta epístola, pero de ningún modo a todos. A algunos les desagrada profundamente. Ha sido calificada como una epístola de crucifixión. Ha sido llamada una jungla espinosa. Ha sido calificada como explosiva. Cada frase un estallido, por lo tanto no es generalmente una favorita. ¿Por qué? He pensado en 5 razones. La primera es que es demasiado emocional para alguna gente. Es la epístola más cargada. Está escrita de una forma acalorada, tanto que debió estar escrita en papiro de amianto o algo por el estilo, porque está tan cargada de fuego y a alguna gente no le gusta la emoción en la religión. Típica historia de la mujer caribeña que fue a una iglesia anglicana en el este de Londres y su costumbre era el participar, y cuando el pastor predicaba ella decía, predica hermano, amén, aleluya. Bueno, hasta que llegó el ujier y le dijo, ¿podría usted callarse? Está irrumpiendo el culto. Y ella le respondió, tengo religión dentro de mí. Y él le dijo, pues no la recibo usted aquí. Y me temo que es verdad, porque por alguna razón, especialmente aquí en Inglaterra, nuestra educación de colegio de pago nos hace pensar, no dejemos que la emoción se mezcle con la religión, mantengámonos tranquilos, no perdamos la dignidad. Pero cuando leemos Gálatas encontramos un hombre que está escribiendo acalorado y enfadado, algo le quema, está ardiendo, está enfadado y a la gente no le gusta eso en la religión. A algunas personas les parece una carta demasiado personal, tiene demasiada personalidad en ella, es demasiado autobiográfica, y es cierto que Pablo dice más acerca de sí mismo en esta epístola que en ninguna otra. Hay un momento en el que habla de sus impedimentos físicos, le suplica basándose en sus propias debilidades. También menciona una discusión pública que tuvo con ni más ni menos que Pedro, cuando tuvo que oponerse a él en medio de la congregación y decir, Pedro, estás equivocado. Así que incluso en la iglesia primitiva los apóstoles tenían sus diferencias públicas. Gracias a Dios que las tenían y no eran como nosotros hoy, que nos afanamos por estar de acuerdo en todo. Estamos ansiosos por evitar las confrontaciones, ¿no? Cuando la verdad estaba en juego, incluso Pedro y Pablo se enfrentaban por ella. Otros la encuentran una epístola demasiado intelectual, y es cierto que el argumento está muy estructurado. Pablo está usando todo lo que aprendió en su pasado rabínico y en sus estudios para argumentar su postura. Y es una postura intelectual muy precisa. Y a decir verdad, ninguna de las traducciones que he leído consiguen mostrar claramente el hilo argumentativo. Así que he de confesar que he hecho mi propia traducción.
Ha sido publicada, pero desafortunadamente no es posible encontrarla ahora, pero les leeré fragmentos a medida que avanzamos porque el argumento es bastante sutil y hay algunos puntos muy precisos en él y alguna gente no se molesta en usar su inteligencia. ¿Sabían ustedes que el territorio inexplorado más vasto se encuentra entre nuestras orejas y que hemos de amar a Dios con toda nuestra mente? Déjenme decirles que el comentario más frecuente que recibo después de predicar es una ligera reprimenda que dice así: bueno, hoy nos dio usted algo en lo que pensar. Y se me dice en un tono que da a entender, no vine a la iglesia a pensar. ¿Sabe usted? Yo no pido disculpas por hacerle esforzar su mente, porque Pablo también lo hace. El argumento aquí es muy preciso y hay que estudiarlo muy cuidadosamente e ir sobre él tras vez para ver lo que está diciendo. Sorprendentemente otros la encuentran demasiado espiritual. Me temo que esta epístola acaba con toda nuestra sofisticación espiritual. De veras que hiere nuestro orgullo. Si todavía le queda algo de orgullo, entonces no lea Gálatas porque no le quedará nada cuando termine. La carta va a la raíz del problema y usted encontrará que va más allá de su mente y de su corazón. Va al tuétano. Es la afilada espada de dos filos que penetra la palabra de Dios. Pero sobre todo, la gente la ha encontrado demasiado controversial, demasiado argumentativa. Es gracioso, pero la actitud moderna es una de no querer discusiones en cuanto a religión. ¿Saben? No queremos discutir, queremos estar bien y juntos, y Gálatas no es ese tipo de carta. Gálatas discute con otros cristianos, no con inconversos. La epístola discute y ha causado muchas discusiones. Pero si no hubiese causado esa discusión para Lutero, la reforma nunca habría ocurrido. Así que el discutir nos ha beneficiado grandemente y esa es la razón por la que no es popular en estos tiempos, porque no nos gustan las divisiones y las diferencias conducen a división. Y las dos virtudes principales hoy en día son la tolerancia y el tacto, y ninguna de ellas es una virtud en la Biblia. Y a pesar de ello, son las dos virtudes cristianas mejor consideradas en la opinión pública hoy en día. Que deberíamos ser tolerantes los unos con los otros y tener tacto con lo que decimos. Pues bien, Jesús no fue así y sus seguidores tampoco lo han sido. Son polémicos, como él lo fue, pero nos asusta discutir acerca de doctrina. En esta falta de disposición a exponer nuestras diferencias, una cosa buena o mala, estuve en una conferencia para líderes en enero, 80 líderes, y por primera vez se han reunido anualmente desde hace muchos años, pero por primera vez se decidió dedicar un día entero discutiendo diferencias, y los organizadores de la conferencia estaban muy tensos pensando que tendrían una explosión al día siguiente, así que pasaron el primer día dando charlas sobre cómo deberíamos los cristianos sobrellevar nuestras diferencias, y yo les pregunté: ¿por qué estáis tan inseguros? ¿Acaso pensáis que no podemos opinar de formas distintas y seguir siendo amigos? He encontrado que puedo tener una relación mejor con alguien con quien no estoy de acuerdo, y podemos debatirlo y ser honestos el uno con el otro, que cuando se intenta la hipocresía de ocultar las diferencias. Pero es una cosa positiva que no estemos dispuestos a esto. Yo diría que depende de si los asuntos son importantes o secundarios. El problema es que tendemos a acalorarnos tanto por cuestiones secundarias que olvidamos tratar los asuntos importantes. Quiero decir, es importante si tomamos vino o jugo, y aún así la gente se enfada tanto con el asunto del contenido del vasito el domingo por la mañana. Sobre el asunto del Sabbat, no creo que los cristianos deberían preocuparse demasiado. Pablo dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si alguno quiere considerar el domingo como un día especial, ese es su privilegio. Si otro quiere considerar todos los días como el día del Señor, ese es su privilegio. No tenemos siquiera el derecho de imponer el domingo los unos sobre los otros como creyentes, cuanto menos sobre inconversos. Los cristianos estamos dando más importancia a este asunto de la que merece, pero cuando llegamos a Gálatas, estamos tratando con algunos de los asuntos más importantes y aquí no hay asuntos secundarios. Cuando lleguemos a Apocalipsis, estudiaremos los puntos de vista milenialista, premilenialista y postmilenialista. Un amigo mío llegó a Estados Unidos y lo primero que le preguntaron fue: ¿es usted amilenio, premilenio o postmilenio? Él respondió que esa era una pregunta aprepóstera, lo cual me parece una respuesta inteligente, pero yo no me separaría de otros cristianos por este asunto. Pero sobre los asuntos que se tratan en Gálatas sí me separaría. Son temas fundamentales en los cuales se pierde el Evangelio de Cristo. Así que
Me temo que habrá luchas y quiero decirles que las luchas más duras que usted tendrá serán dentro de la iglesia, no fuera de ella. Eso es doloroso. ¿A quién le gusta que una familia discuta? Y a pesar de ello es necesario. Verán, el diablo nunca destruyó la iglesia desde afuera. Cuando ataca la iglesia desde afuera, la iglesia crece y se hace más fuerte. Pero puede destruirla desde dentro y una de las formas más rápidas de hacer eso es pervertir, corromper o erosionar el evangelio. Y si puede conseguir eso, sabe que ha destruido a la iglesia desde dentro. Y me temo que está triunfando en nuestros días. Ahora bien, aquí tenemos a dos hombres importantes, Pedro y Pablo, envueltos en una discusión pública acerca de un tema fundamental. Me gustaría hacer un pequeño inciso ahora para decir algo sobre los sexos que puede no ser muy popular. Yo creo que Dios ha dado la responsabilidad de luchar por y proteger la doctrina de la Iglesia a los hombres, y es una tragedia que no tengamos más hombres de convicción fuertes que luchen por proteger el Evangelio. Hay muchas mujeres que lo quieren hacer y lo intentan. Pero yo creo que, y estoy confesando una debilidad de nosotros los hombres ahora, no hay suficientes hombres preparados para arriesgar su cuello y enfrentarse a errores que escuchan o ven. Ahí se acaba mi inciso. El caso es que Pedro y Pablo se enfrentaron. Pedro estaba equivocado y Pablo le corrigió y la Biblia es lo suficientemente honesta como para compartir eso con nosotros y claramente Dios quería que supiésemos acerca de este enfrentamiento. Ahora enfoquemos en la epístola. Una epístola del mundo antiguo, aunque había muchas, es a pesar de todo una forma especial de escribir, porque en aquellos días, sin servicio de correo público, las cartas no eran ni baratas ni fáciles de enviar. Usted tenía que encontrar a alguien que estaba dispuesto a ir al lugar y pagarles para que fueran. La carta era llevada en mano. Si una carta le costase 50 libras, seguro que no enviaría usted tantas. No había entonces así como postales desde Pompeya. Así que las cartas eran muy importantes, mucho más de lo que lo son hoy en día. Nosotros no paramos de garabatear notas todo el tiempo, pero ellos solo escribían cuando había algo realmente importante que decir, porque costaba tanto enviarlas y que llegasen a su destinatario. Así pues, debían tener una muy buena razón para enviar una. Por supuesto, escribían sencillamente en un papiro largo que se enrollaba en sí mismo y tenían un hábito muy bueno. No sé por qué nosotros no hacemos lo mismo hoy en día. Cuando usted empezaba a desenrollarla, la primera cosa que veía era el nombre del que la enviaba. Después, el nombre del destinatario o destinatarios con su dirección. ¿Ven? Lo que nosotros hacemos es que enviamos toda una carta y yo recibo muchas de muchas páginas de longitud. Algunas personas quieren contarme la historia de su vida y ponen el nombre al final. Por esa razón nos encontramos abriendo una carta e inmediatamente buscando la última página para saber quién la envió. Es un hábito, loco, ¿verdad? ¿Por qué no lo decimos al principio? Esto es de parte mía. Eso es lo que solían hacer, de forma que usted, el cartero, solo desenrollaba la primera pulgada o dos y ya sabía a quién y a dónde debía llevarla, y la persona que la leía también lo sabía inmediatamente. Otra costumbre era que tan pronto como había escrito eso, se escribían los saludos. Siempre se les saludaba de alguna manera y era como una ley no escrita que se decía algo agradable acerca de esa persona a la que se enviaba, especialmente cuando iba a decirles algo no tan agradable más abajo. Es interesante que Pablo sigue estas convenciones en casi todas sus epístolas, incluso con los corintios, y ellos sí que estaban en problemas. Se estaban emborrachando con la Santa Cena. Ya no creían en la resurrección, se estaban dividiendo en bandos. Cuando se juntaban para alabar, solo hablaban en lenguas. Era un lío tremendo y aún así comienza la carta diciendo: doy gracias a Dios porque tenéis dones espirituales. Comienza con algo agradable antes de decir algo duro. Esa era la costumbre. Eso hace que sea tanto más inusual el que cuando escribe a los Gálatas no tenga nada agradable que decir. Lo hubiera hecho si pudiera, pero esta carta... Nada de lisonjerías, nada de doy gracias a Dios por vosotros, nada. Comienza directamente con una crítica dura, porque hay algo que le quema, algo que le hará explotar si no lo dice, y por ello no puede ni siquiera esperar y seguir las cortesías tradicionales.
Ahora, otra cosa más acerca de introducciones generales a cartas, a epístolas. Cuando usted lee una epístola, debe entender que está leyendo solo un lado del argumento. Una correspondencia tiene su contexto, así que usted debe leer entre líneas, así como las mismas líneas. Es como... ¿Ha estado usted alguna vez dentro de una habitación cuando el teléfono ha sonado y alguien ha respondido y usted solo ha escuchado su parte de la conversación? Le garantizo que usted tratará de reconstruir lo que se está diciendo al otro lado, ¿verdad? Veamos si pueden ustedes reconstruir la situación de la que estoy hablando por teléfono. ¿Hola? ¿Ha llegado entonces? ¡Felicitaciones! Ayer. ¿Cuánto pesa? ¿De qué color es? Suelen ser de ese color. ¿Cree usted que lo podrá aprovechar? Pueden ser peligrosos, aunque es bastante llano en esa parte del mundo. Creo que encontrará usted que consume mucho. ¿Es la versión de gasolina o la diésel? De acuerdo, estoy hablando con un granjero que ha ganado un tractor en una feria. ¿En qué momento empezaron siquiera a pensar así? ¿Ven lo que les digo? Cuando solo se escucha una parte de la conversación, el cerebro puede hacerse una idea equivocada de la otra parte si no se tiene cuidado, porque usted lo escucha con nociones preconcebidas. Cuando usted lee una epístola, de alguna manera tiene que intentar reconstruir la situación para la cual está escrita y así lee entre líneas. Usted se dice, ¿qué estaba pasando para que hiciese falta esta carta? Y esa es la forma más sana de estudiar las epístolas. No hace falta estudiar un evangelio de esa manera, pero sí se debe hacer con una epístola. Vamos a emplear este método para estudiar ahora Gálatas. ¿Por qué fue escrita? ¿Qué pregunta está respondiendo? ¿Qué problemas intenta solucionar? Así es como deberíamos estudiar cada epístola del Nuevo Testamento. Ahora bien, acerca del autor de la carta no hay dudas, ese es Pablo. No se discute acerca de ello y además esta es probablemente la primera carta que jamás escribió a una iglesia o iglesias y esa es la razón por la que la vamos a estudiar antes que Romanos. Romanos es una de las últimas cartas que escribió a pesar de que sea la primera en sus Biblias, así que he cambiado el orden. Esta es una de las primeras y probablemente la primera que escribió. Sin duda alguna, Pablo fue uno de los hombres más grandes que haya vivido. Nacido en Tarso, en el sur de Turquía, como la conocemos hoy día. Allí se encontraba la tercera universidad más importante, Tarso. Después de Atenas, número 1, y de Alejandría, número 2, Tarso era la tercera en importancia académica. Era algo así como Durham en relación con Oxford y Cambridge. ¿O estoy ofendiendo a alguien? Tenía padres judíos que eran ciudadanos romanos y hablaban griego. Esa es una buena educación. ¿Saben que Dios nos prepara para el ministerio incluso antes de que hayamos nacido? Y nos prepara con nuestras experiencias mucho antes de conocerle. Hace que aprendamos cosas que Él podrá utilizar después. ¿Qué pasó más mezclado? Un judío realmente judío con padres que son ciudadanos romanos, lo cual le permite heredar ese estatus y que habla griego. Aprendió un oficio como todo buen judío. Todo hombre judío debe aprender a trabajar con sus manos. Esa es una cosa sana. En la sociedad griega, si usted trabajaba con las manos, estaba por debajo en la escala social de aquellos que trabajaban con su mente, los chupatintas, y nosotros hemos heredado esa actitud. Pero en la Biblia, un fabricante de tiendas o un pescador tenían algo más. Pablo dice en una de sus cartas a los tesalonicenses, todos ustedes procuren trabajar con sus manos, todos. Yo os he dado ejemplo en esto, la dignidad del trabajo manual. Jesús fue carpintero durante 18 años. Así que era un fabricante de tiendas, probablemente para el ejército, y después estudió en la Universidad de Jerusalén con el catedrático Gamaliel, como ya les he dicho, y se convirtió en un ultraortodoxo, fanático y orgulloso judío de judíos, fariseo de fariseos. Usted no podría encontrar a nadie más judío que Saulo de Tarso, un judío intolerante. Intentó duro guardar cada una de las leyes de Moisés, las 613 que hay.
Nosotros intentamos reducirlas a 10, pero en realidad hay 613. Si usted va a guardar la ley, guárdela toda. No escoja solo 10, guárdelas todas, y eso es lo que él hizo. Por supuesto, reconoce que tuvo problemas con una de ellas. Es muy interesante el ver cuál de ellas es. Se trata del 10º mandamiento. No seas avaricioso, no codiciar. Es interesante que ese es un mandamiento que trata con la motivación interior. Los otros tratan acerca de la conducta externa, pero esta lo hace con el corazón. Dice que tuvo problemas de verdad con esa, pero consiguió mantenerse sin mancha en lo que concierne a la ley. No hay muchos que puedan decir eso. Había alcanzado un alto grado de superioridad moral, atacaba a todos aquellos que atacaban el judaísmo. Si alguno intentaba debilitar la fe judía, él iba por ellos. En un sentido era un antimisionero, especialmente con lo que concernía a estos nuevos seguidores de Jesús, que decían que él era Dios, lo cual iba tan en contra del monoteísmo judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo podría haber otro? Y él veía esta como la blasfemia más grande y estaba preparado para acabar con ella. De hecho, se propuso destruir esta nueva fe, y así vio cómo se apedreaba a Esteban hasta la muerte. En ello estaba, pero desde entonces su conciencia le comenzó a acusar. Era duro para él el luchar con su conciencia, y vio a ese joven morir, y ese joven, mientras moría, decía: «Puedo ver a Jesús a la diestra del Padre. Señor, recibe mi espíritu». Aquello le hizo luchar contra esta nueva fe aún con más fuerza, porque ahora estaba luchando consigo mismo. Y nadie lucha con más fuerza que alguien que está luchando con su propia conciencia. Y así conoció a Jesús en el camino a Damasco. ¿Sabían ustedes que todo lo que necesita un judío para convertirse a Jesús es saber que Él está vivo? Estaba predicando en una ocasión acerca de Cambridge, y una judía estaba entre la congregación y después se acercó a mí y me dijo: ¿está usted intentando decirme que Jesús de Nazaret está todavía vivo? Y yo le respondí que eso era correcto. Ella dijo: pero si lo está, entonces debe ser nuestro Mesías. Me gusta la palabrita nuestro. Ella quiso decir suyo, no mío. Yo le dije que era así. Ella respondió que cómo podría descubrir si estaba realmente vivo, y yo le sugerí que intentase hablar con él allí mismo. Y lo descubrió. ¿Saben que en 10 minutos estaba enseñándome la Biblia? Dijo esto y esto. Lo tenía todo. Lo único que le había faltado era el conocimiento de que Jesús de Nazaret todavía estaba vivo. Y eso es todo lo que la nación judía necesita. Verán a aquel a quien crucificaron, y una nación nueva nacerá en un día. Puedo imaginarme eso ocurriendo. Y el apóstol Pablo fue un precursor de todo esto que ha de ocurrir al resto de su pueblo allí en el camino a Damasco, y convirtiéndose en el misionero de los gentiles. E incluso en ese primer día el Señor dijo: voy a enviarte a los gentiles. Bien, pues este es el hombre que escribió esta epístola y que se convirtió en el seguidor de Jesús más entusiasta que nunca haya habido, un ardiente propagador de la fe que antes había intentado destruir, y por ello conocía a ambos, el cristianismo y el judaísmo, como la palma de su mano. Había cambiado el uno por el otro. Ese es el trasfondo, y en viajes misioneros sucesivos plantó iglesias a lo largo y ancho del mundo conocido en aquel tiempo, constantemente siendo un pionero en territorio nuevo. Él lo llamó colonizar para Cristo. Una frase hermosa. Ahora, acerca de los lectores, hay un pequeño problema aquí, porque hay 2 Galacias, y los académicos desperdician mucha tinta discutiendo acerca de cuál de ellas sería. En lo que ahora llamamos Turquía, había un grupo de ciudades en el norte llamado Galacia del Norte, otro grupo de ciudades en el sur llamado Galacia del Sur. Y la epístola está escrita a los Gálatas del norte o del sur. Nosotros tenemos algo de interés en el norte porque era celta, fue poblada originalmente por pueblos de la Galia, que algo más tarde enviarían mercenarios, soldados a sueldo, a través de toda Europa. Y esos soldados dieron lugar a los irlandeses, escoceses y galeses, los celtas. Y por ello los escoceses, irlandeses y galeses solían creer que esta carta estaba escrita a ellos, pero yo les voy a desilusionar a todos diciéndoles que no creo que estuviese escrita a Galacia del Norte. Galacia del Sur estaba compuesta de un grupo de ciudades: Listra, Derbe, Antioquía, Iconio, y estas eran las ciudades a las que Pablo ya había ido, y se puede entender que escribiese una carta como esta porque cuando Pablo plantaba una iglesia, tan pronto como encontraba ancianos para ella, las dejaba
encomendándolas a estos nuevos ancianos y a la cabeza de la iglesia en el cielo y su pastor en la tierra, el Espíritu Santo, y confiaba en ellos y en el Espíritu Santo para que siguiesen adelante. Desafortunadamente, lo que les ocurrió a ellas les ha ocurrido a muchas otras nuevas congregaciones en la actualidad. Otros hombres llegan e intentan hacerse con el puesto. Siempre sean vigilantes con hombres que llegan y toman posesión de un cargo, pues a menudo son hombres peligrosos y de hecho hay hombres buscando alrededor, edificando sus imperios, absorbiendo congregaciones que otros han plantado, que no son su trabajo, pero incluyéndolas bajo su ala. Está perdiendo fuerza ahora en Gran Bretaña, pero hace 3 o 4 años estaba ocurriendo por doquier. Y a menudo son líderes que llegan más tarde, que continúan el trabajo y lo desvían del camino, guiándolo por el camino equivocado, y Pablo le ocurrió esto. Me temo que las personas que lo hicieron eran creyentes judíos que seguían a Pablo a donde quiera que iba. Ellos eran su mayor problema, ya que les decían a los judíos: no escuchen a Pablo, él solo les ha dado la mitad de la historia. Él les ha traído a la fe, sí, pero no a la fe plena, porque ustedes necesitan la ley de Moisés, además de a Cristo. Me sorprendo de la cantidad de veces que voy a iglesias en este país y veo los 10 mandamientos colgados de la pared. Les contaré algo. La primera iglesia de la que fui pastor en 1952, así que no fue la primera iglesia, sino la primera iglesia en Inglaterra, porque fui pastor en las Islas Shetland antes de esto. Pero la primera iglesia en Inglaterra tenía colgados los 10 mandamientos en la pared detrás del púlpito, escritos con letras góticas en un marrón chocolate, y me dije: la primera cosa que voy a hacer es quitar eso. Y saqué un bote de pintura y pinté sobre ello. Fue un escándalo. Alguien dijo que ya no había nada que leer durante el sermón. Y yo les dije que podían jugar al bingo con los números de cartón de los himnos, pero que yo no iba a predicar con aquello detrás. De veras que no. Eso no es por lo que he venido a predicar. Ellos dijeron que necesitaban tener algo allí, así que colgué una cruz en aquella pared. Porque prefiero predicar sobre eso que sobre los 10 mandamientos. Y volveremos a este punto en un momento. A lo mejor estoy sorprendiendo a alguien. Pero pueden ustedes ver que allá donde iba Pablo y traía el mensaje del Evangelio al completo, estos creyentes, estos judíos creyentes continuaban y decían que, por supuesto, no les ha enseñado todo y nosotros hemos venido a darle la situación al completo. Así es como algunos líderes hablan hoy en día cuando intentan y consiguen tomar el control de las congregaciones de otros. Saben, muy bien hasta aquí, pero nosotros tenemos algo más. La historia completa para ustedes. Y entran y se apoderan del trabajo de otras personas. Esto había ocurrido en Galacia del Sur. Estoy seguro de que es del sur, con esas ciudades principales en las que Pablo había comenzado la obra. Había vuelto y nombrado ancianos. Había más tarde encomendado al Espíritu Santo para que les guiase, y a las que había llegado después otros líderes que habían destruido su labor. Ahora, Pablo ha escuchado algunas noticias muy negativas acerca de sus iglesias bebés, aquellas que él había trabajado para formar. Su trabajo estaba siendo pisoteado. Y 2 cosas estaban ocurriendo. Primero, estaban añadiendo cosas a su mensaje. Era el Evangelio Plus, o el Evangelio más, y eso es algo por lo que debemos estar alertas. Hay tantas sectas que simplemente añaden algo al Evangelio y a veces añaden otro libro a la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Añaden Ciencia y Salud de Mary Baker Eddy a la Biblia, o añaden el libro de Joseph Smith a la Biblia. Cuidado con aquellos que dicen que hay que tener otro libro además de la Biblia. Es el Evangelio Plus otra vez. Algo está siendo añadido y solo se puede meter una cantidad limitada de equipaje en una canoa sin que se vuelque, o por decirlo de otra forma, la podredumbre empieza en el púlpito. La enseñanza errónea es la cosa más importante que debemos prevenir, la mala enseñanza. Y cuando se añade algo al Evangelio, sin duda se está atacando al mensajero original. Así que estos maestros no solo estaban añadiendo al mensaje de Pablo, sino que estaban atacando al mensajero. Y esa es una forma de reaccionar. Cuando no te gusta el mensaje de un hombre, le atacas. Dices cosas acerca de él.
Y desafortunadamente estaban atacando al mensajero. Además de añadir a su mensaje, eso es lo que estaba ocurriendo. Así que pasemos a enfocarnos en cuál era la discusión, cuál era el problema. Una primera lectura de la epístola, y usted podría pensar que es sobre la circuncisión. Ese parece ser el tema que Pablo está atacando duro. Si nos concentramos en la circuncisión, pensaremos que tal vez estaba haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Por qué acalorarse tanto por una cosa tan pequeña? Si la gente estaba dispuesta a hacerlo, pues está bien. ¿Se puede justificar esta reacción a esta costumbre judía de la circuncisión? Una operación menor, el cortar parte del órgano reproductor masculino que no se practicaba en las mujeres dentro del judaísmo, aunque sí se hace en ciertas tribus del África. Hoy en día se hace por razones médicas o sociales. Es una costumbre bien difundida en el mundo semítico, mayormente por razones de higiene en ese clima, pero para los judíos tenía un significado religioso. Para el judío era fundamental. Hubo días en que la Gestapo de Hitler simplemente ponía en fila a gente en las calles de Berlín y les hacía bajarse los pantalones para saber a quién debían llevar a los campos de concentración. Era la marca del judío y por supuesto solo se hacía en el varón, puesto que en el mundo judío es el varón el que hereda y la herencia y las promesas pasan a través del varón. Y por lo tanto las mujeres no eran circuncidadas y era un símbolo del haber ser elegido para heredar las promesas de Abraham. Incluso Dios le dijo a Abraham que si un varón judío no estaba circuncidado debía ser excluido del pueblo de Dios porque había roto el pacto. Parte del pacto con Abraham era que todo descendiente varón llevara esta marca, de forma que para un judío esto lo significaba todo. Las tres cosas que lo significan todo para el judío son la Pascua, el Sabbat y la circuncisión. Todas las demás cosas puede que las hagan o que no las hagan, pero aunque sean judíos liberales o no practicantes, estas tres cosas las pondrán en práctica. Probablemente la comida kosher es la cuarta que la mayoría practica, pero no todos. Pero esas tres cosas, la circuncisión, el Sabbat y la Pascua, son un deber. Pablo propone en Gálatas que la promesa hecha a Abraham era solo para un descendiente varón de Abraham, que la palabra simiente era singular y no plural, y que cuando Dios dijo a Abraham y su simiente, que no quiso decir a todos sus descendientes varones, sino solo a uno, y Pablo afirma que cuando esa simiente masculina llegase, que fue Jesús, entonces la circuncisión queda invalidada porque ya ha sido heredada. La persona a quien le había sido prometida la ha heredado y entonces ya no tiene sentido el circuncidar a nadie. ¿Puede entender el razonamiento? Lo encontrará en Gálatas 3, así que era un signo de herencia. Y Jesús tenía ese signo. Jesús estaba circuncidado y él fue quien heredó. Pablo había sido circuncidado como un varón judío en su tiempo judío y él circuncidó a Timoteo. Y Timoteo provenía de Galacia. Aún así, Pablo le circuncidó. ¿Por qué? Porque iba a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros y Pablo siempre entraba en la sinagoga primero para predicar a los judíos y Timoteo nunca hubiera podido entrar en la sinagoga con Pablo si no lo hubiera hecho. Por lo tanto, Pablo lo hizo como una forma de preparación para el evangelismo. De la misma forma, Sidiestat y otros dejaron que les creciesen coletas cuando fueron a la China, para intentar abrir así una puerta que les acercase a ese pueblo. Y aquí está Pablo, que circuncidó a Timoteo, por esta razón, diciendo que ¿cómo se atreven a considerarlo? Algunos dijeron, Pablo, te contradices, ¿por qué circuncidas a Timoteo y no nos dejas hacerlo a nosotros? Así que eso es lo que ocurría. Esa es la situación. Pero detrás de la circuncisión hay algo más. Un inciso, su lenguaje nos recuerda una vez más que la Biblia no es un libro para niños, es un libro para adultos. La tragedia es que mucha gente deja de leerla cuando llegan a ser adultos, pero no es un libro para niños, ya que Pablo usa aquí un lenguaje muy duro. Dice, desearía que aquellos que quieren cortar vuestros prepucios se castraran a ellos mismos y así no pudieran tener descendencia. Un lenguaje fuerte.
¿Por qué está diciendo esto? Llega incluso a decir que si vuestro prepucio es cortado de vosotros, Cristo es también cortado de vosotros. Un lenguaje muy claro, muy duro, muy distinto de otras epístolas. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está tan en contra de la circuncisión? La respuesta es que detrás de la circuncisión se encuentra el judaísmo. El judaísmo, me temo, es todavía una religión de buenas obras. Una religión en la que se llega a ser salvo guardando los mandamientos. Es un objetivo imposible y a pesar de ello tantos lo intentan. Y por esto, es un peligro el poner los 10 mandamientos en la pared porque está usted comunicando a la gente que han de vivir de esta manera para alcanzar la paz con Dios. Y un extraño que entra, lo primero que se encuentra son aquellas cosas que debe hacer. Por cierto, algunos académicos liberales están considerando el quitar los noes de los 10 mandamientos y añadírselos al credo para que los 10 mandamientos incluyan cometerás adulterio y robarás y harás todas las demás cosas, y el credo diga no creemos que Jesús nació de María Virgen y no creemos en la resurrección de la carne. Eso es un buen criticismo. Pero el enfrentar a alguien con todos los no hará sin ofrecer nada más la impresión de que estamos contra todo, que somos negativos y que si alguien se acerca a Dios dejará de disfrutar. Pensará que Dios es un Dios de prohibiciones y que lo primero que hace es decir lo que no hemos de hacer. Es una impresión negativa trágica que a veces se da desde la iglesia. Pero el judaísmo es básicamente, bien, el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, el cual a su vez tiene sus raíces en el Antiguo Testamento como nosotros. Pero ¿cuánto deberíamos guardar de él? ¿Cuánto del Antiguo Testamento es válido también en nuestra nueva era, en el nuevo pacto? ¿Cuántas de esas 613 leyes se pueden aplicar a nosotros? Esa es una de las más grandes preguntas que nos encontramos cuando estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Déjenme darles un ejemplo. Nunca puedo decirles a los cristianos que diezmen porque es una ley del Antiguo Pacto y pertenece a la ley de Moisés. Y nunca se menciona en el Nuevo Testamento, cuando se habla a los creyentes no judíos. Los judíos lo hacían, pero a los creyentes gentiles nunca se les ordenó. Se nos dice que demos, y escuché a un hombre joven predicar acerca del diezmo y usó su computadora con concordancia y escribió diezmo e imprimió los resultados. Y fue lo suficientemente honesto para decir esto. Y dijo que hay bendiciones para aquellos que diezman. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunden. Y después dijo que también había maldiciones para aquellos que no diezman, lo cual es cierto. Continuó y nos contó acerca de una maldición que se puede encontrar en el Antiguo Testamento, que dice que los hijos de nuestros hijos y aún sus hijos sufrirán si no traemos los diezmos. Miré las caras de la congregación y vi el terror que inspiró la posibilidad de causar sufrimiento a sus nietos y sus bisnietos. Y no es ninguna sorpresa que la colecta el domingo siguiente fue tan grande. Pero a mí me asustó, me pareció horrendo. En el Nuevo Testamento rige un principio totalmente diferente. El Señor ama al dador alegre, lo cual no quiere decir sonreír y sobreponerse, sino que usted desea dar. Eso es lo que Él busca ahora, no personas que están obligadas a dar por si acaso sus bisnietos sufren. Eso pertenece al Antiguo Pacto, ¿está claro? La ley del Sabá es otra parecida. Debemos pensar bien lo que estamos haciendo cuando decimos aplicar leyes del Antiguo Pacto a cristianos, porque si aplicamos algunas, debemos hacerlo con todas. Y si se aplica la bendición, se debe aplicar también la maldición. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Porque yo no lo estoy. Verán, yo pienso que debemos pensar de nuevo acerca de este tema. Y Pablo está diciendo que si usted se circuncida por la razón que estos maestros lo están enseñando, entonces todas las otras 613 leyes la seguirán. Y esa es la razón por la que Pablo está preocupado. No por la circuncisión en sí, sino porque se abría así una puerta al judaísmo y él había dejado eso atrás. Lo probó, lo hizo lo mejor que pudo y lo abandonó. Y de hecho dice que cuando considero los mandamientos que he guardado, no los que he roto, sino los que ha guardado, me siento, somos un niño pequeño mostrando, bueno, y diciendo, miren lo que he hecho.
Y emplea una palabra griega bastante fuerte para excremento. Lo considero excremento. Eso refleja el mismo tono. Dice que eso es lo que es su justicia, todo lo que ha podido alcanzar. Y, bueno, gracias a Dios que ha sido liberado de todo y que ahora es libre. Verán, yo creo que cuando usted le dice a una persona que guarde la ley de Moisés, está usted condenándola al infierno, porque no hay forma de que lo pueda hacer. Recibí una llamada telefónica el otro día de Israel diciendo que todas las iglesias cristianas árabes y judías y los misioneros de Israel se iban a reunir en Tiberias, en Galilea, para una conferencia y que habían llegado a un punto de desacuerdo y querían a alguien de afuera que les pudiera ayudar a solucionarlo. Así que me llamaron y dijeron, ¿podría usted tomar el primer avión a Israel y venir y ayudarnos con este problema? Bueno, les dije, lo intentaré. Pero cuando me informé acerca de los precios de un vuelo de última hora, resulta que eran unas 830 libras, una cantidad que yo no tenía y que no me atreví a pedirles. Ya me lo han dicho, un minuto para el final. ¿Qué podía hacer entonces? Había un grupo de jóvenes israelíes y árabes allí orando por mí para que fuese y le preguntaron a Dios por cuánto podía llevarme y el Señor le respondió que en cadenas por 120 y esos jóvenes recogieron 120 libras. Yo fui al aeropuerto de Luton y les pregunté si tenían un vuelo charter para Jerusalén, que si podrían por favor ponerme en un vuelo charter. Dijeron que tenían uno saliendo ese mismo día, pero estaba lleno y que si no me importaría ir en un asiento de la tripulación. Yo respondí que no, y era uno de esos asientos que miran hacia atrás y están siempre derechos. Tuve dolor de espalda durante varios días después, pero el caso es que estaba mirando hacia atrás y observando, llegué a pensar que era el único gentil en el avión. Estaba frente a 4 rabíes, así que tomamos una comida kosher. Y yo pensé que era el momento de comenzar una conversación, así que le pregunté al primero si guardaba la ley de Moisés. Por supuesto, me respondió. Yo le pregunté, ¿y esta? Bueno, me dijo el rabí principal, nos permite hacer algo distinto ahora. Así que le pregunté al segundo que si guardaba la ley de Moisés. Por supuesto, me respondió. Y esta le pregunté, bueno, dijo, no tenemos un templo ahora, así que no podemos hacer ese sacrificio, no ahora. Así que no guarda esta. Se lo pregunté a los 3 primeros y finalmente al cuarto me preguntó, ¿usted qué es, liberal o ortodoxo? Ninguno le respondí. Seguimos así un rato y nunca olvidaré a uno de ellos. El segundo me dijo que yo sé lo que es usted. Es cristiano y piensa que Jesús murió para salvarle de todo esto. Y yo le dije, exacto. Y él dijo, así que no crees que debes guardar todos estos mandamientos. A lo que le respondí, no podría cumplirlos así como vosotros tampoco podéis. Tuvimos una muy buena conversación y finalmente el avión aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion demasiado pronto. El tiempo pasó demasiado rápido, pero ven, no podemos guardarlos todos. Es una misión imposible. No ponga usted a las personas bajo la ley, póngalas bajo la gracia. Eso es muy, muy importante. Estamos bajo la ley, pero la ley de Cristo, no de Moisés. Esa ley no es válida, ha pasado. Pero, ¿saben? Uno de los mayores problemas de la iglesia hoy en día, y esta es la razón por la que Gálatas es tan relevante, es que constantemente le damos a la gente una mezcla de la ley de Cristo y la ley de Moisés, confundiéndolas de continuo. ¿Por qué piensan que hay iglesias hoy en día que tienen túnicas, altares, incienso y sacerdotes? No necesitamos ninguna de esas cosas, puesto que pertenecen a la ley de Moisés, pero han vuelto a escondidas. ¿Cuándo vamos a ser suficientemente valientes para poner en práctica Gálatas como se supone que había de hacerse? Vamos a parar aquí y volveremos dentro de unos minutos. A lo largo de todo el libro de los Hechos vemos el distanciamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Esteban y su martirio lo comienzan, ya que él fue el primer mártir por este motivo. Y Felipe, bautizando al eunuco etíope, lo llevó un poco más lejos, y después Pedro con Cornelio. Y pronto los creyentes judíos en Jerusalén empezaron a sospechar acerca del hecho de llevar esta nueva fe a los gentiles. No les parecía lo suficientemente judío y por ello Pablo acabó yendo a Jerusalén para desafiar al mismo corazón de la iglesia que estaba enviando estos antimisioneros que decían que no era suficiente creer, sino que también había que circuncidarse. La verdadera cuestión no era la circuncisión, sino la pregunta de si los gentiles debían convertirse en judíos cuando se convertían al cristianismo. La cuestión del judaísmo, pero tras ella estaba el gran tema. La cuestión de verdad era la misma salvación.
no el judaísmo o la circuncisión, sino la salvación. Y la pregunta era si es por obras o por fe o por una mezcla. La mayoría de las religiones del mundo ofrecen la salvación a través de las obras. Usted debe orar, debe ayunar, debe dar limosnas y al final se llega a la paz con Dios. Usted es salvo por sus propios méritos y este tipo de religión autosuficiente atrae a algunas personas porque les permite tener su orgullo. Yo lo conseguí, es el orgullo de la superioridad moral. Jesús no tenía buenas relaciones con gente así. Era el amigo de los pecadores, pero con los orgullosos los fariseos no podía relacionarse. ¿Somos salvos por nuestras propias obras? ¿De veras tiene que hacerlo lo mejor que pueda y también esforzarse para llegar ahí? ¿O es la salvación obras además de fe? Es muy corriente escuchar esto. Fui capellán en las Fuerzas Aéreas y era el capellano el rarito, el de las otras denominaciones. Había un católico romano y otro anglicano. Y cuando un grupo nuevo de soldados llegaba, el anglicano decía, ¿cuántos de ustedes han sido confirmados? Y se llevaba un 70%. Después llegaba el católico y se llevaba a todos los que tenían un acento irlandés. Y yo me quedaría entonces luego más tarde con los bautistas, metodistas, salvacionistas, budistas, hindúes, musulmanes, agnósticos, ateos. Fascinante eso de ser capellán para los ateos, ¿saben? Esa es otra historia, pero cuando los hombres estaban sentados enfrente mío, yo preguntaba, ¿cuántos son metodistas? ¿Cuántos bautistas? ¿Cuántos salvacionistas? Levanten las manos. En el mismo tono de voz preguntaría, ¿cuántos son cristianos? Y ahí mismo el silencio. De vez en cuando un muchacho levantaba la mano y sonreía, pero normalmente nada. A ver si alguien más lo era. Yo le diría, bueno, pero me han dicho cuántos son metodistas y bautistas, pues díganme cuántos son cristianos. Y ellos siempre preguntaban, pero ¿qué quiere decir con cristianos, padre? Y yo les respondía, ¿qué pensáis que quiero decir? Y ellos siempre dirían la misma cosa, alguien que guarda los 10 mandamientos. Supongo que eso era lo que aprendieron de niños en la iglesia, leyéndolos en la pared, así que yo diría, está bien, aceptaré que un cristiano es alguien que guarda los 10 mandamientos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Y de nuevo había mucha incertidumbre y alguien de pronto preguntaba, pero padre, ¿no se pueden guardar todos? Yo les preguntaba, entonces, ¿cuántos hay que guardar para ser cristiano? Y ellos siempre respondían que 6 de los 10. Y yo continuaba, está bien, acepto eso. Un cristiano es alguien que guarda 6 de los 10 mandamientos. ¿Cuántos cristianos hay? Llevó a una discusión tremenda acerca de lo que supone ser un cristiano. Les llevé a la discusión y esto era con lo que realmente estaban luchando. ¿Ven? Obras más fe dice que hagas todas las que puedas y que la fe se encarga de lo que no puedas. Guarde usted de todos los mandamientos que pueda y después pídale a Dios que le perdone por lo que no ha podido guardar. Esa es la forma de entender el cristianismo más corriente que hay en nuestro país, el hacer el bien. Después están los que dicen que es fe más obras. Se empieza con la fe y después se llega a las obras y usted guarda la ley después de haber creído, pero tiene que guardar la ley. Eso era lo que los judaizantes estaban diciendo. Comience con fe y después continúe con las obras. Y es por esto por lo que Pablo les dice a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque la ley pertenece a la carne. Ese es un esfuerzo, no el Espíritu haciéndolo en ustedes, sino ustedes haciéndolo. Y Pablo estaba luchando solo por la fe. La fe del primero al último, del principio al final. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todos los que siguen creyendo. Hay un presente continuo de nuevo, pues es de fe en fe, fe desde el principio hasta el final, como dice la Nueva Versión Internacional. En otras palabras, no podemos abandonar esto, debemos seguir creyendo. Esa es la esencia del asunto. No se cree al principio y después se trabaja para ello. Debemos seguir creyendo. Y decirles también que deben guardar la ley ahora, una diferencia abismal. Así que este es el verdadero asunto por el que Pablo está luchando. Está luchando por la libertad cristiana. Introducir la ley en cualquier momento es ponerles bajo una maldición. Porque el único aprobado que Jesús puede aceptar a través de la ley es el 100%. O las guardamos todas o hemos infringido la ley. Y eso es cierto también de las normas de tráfico.
Si a mí me para la policía por exceso de velocidad, no puedo decir, pero agente, he parado en todos los semáforos en rojo hasta aquí. Él diría, no me importa que haya usted parado en todos los semáforos, ha incumplido la ley. Eso es lo que Dios dice, porque la ley no es un montón de perlas, es un collar. Santidad es una cosa completa. Si usted la rompe en cualquier punto, las perlas todas caen en tierra. Ha transgredido usted la ley, no importa si lo ha hecho 1 o 9 o 10 veces. Es como 3 personas atrapadas encima de una roca cuando la marea está subiendo y hay un poco de mar de 3 metros de profundidad ahora, y la primera persona consigue saltar solo 1/3 de ese espacio y muere ahogada. El segundo hombre es un mejor saltador y consigue 2/3, pero muere ahogado. El tercero no lo consiguió por solo 6 pulgadas, pero también pereció. En realidad, con respecto a la ley, no importa si usted consigue poco o mucho, si no consigue el 100%, está perdido, como si las hubiese roto todas. Así es como Dios piensa, eso es lo que dice su palabra. Maldito el que no continúe guardando estos mandamientos, dice la Escritura. Usted está bajo esa maldición si intenta guardar los mandamientos para así llegar al cielo con sus propias fuerzas. Pero el Evangelio se basa en una forma de justicia totalmente distinta a esta. Entonces, por supuesto, la pregunta es, ¿por qué dio Dios los mandamientos a Moisés? ¿Por qué le dio la ley? Y la respuesta la podemos encontrar en Gálatas. Y es que por lo escrito de la ley nos damos cuenta de lo perversos que somos. En otras palabras, es solo a través de la ley que sabemos que somos pecadores. Usted no se da cuenta de todo el mal que ha hecho hasta que estudia la ley de Dios. Entonces es cuando lo descubre. Fue introducida para prepararnos para Cristo, enseñándonos que no podemos guardar la ley. Y es por ello que predicando los 10 mandamientos puede convencer a una persona de su pecado, porque se da cuenta de que no hay forma posible de guardarla, especialmente si tenemos en consideración la forma en que Jesús reinterpretó esas leyes. Así pues hemos llegado al tema de la libertad. Ahora, por primera vez un dibujo, ayudas visuales. Esto es todo Gálatas en un dibujo, un esquema muy simple, pero que necesito explicar. ¿Dónde empezar? Los 3 temas que nos ocupan son el legalismo, la libertad y también la licencia. El legalismo es un enemigo de la libertad, pero lo que la gente no entiende es que la licencia también lo es. Los capítulos 1 y 2 de Gálatas hablan sobre la libertad de Cristo bajo el favor del Padre. Estamos en la luz de su amor, en la libertad del Espíritu y en cimientos, o el cimiento es la fe en el Hijo. Así que Padre, Hijo y Espíritu nos dan la libertad de pararnos de pie aquí. Pero hay 2 formas de perder esa libertad. Una es caer de nuevo en la ley, que es una jaula. Nos encontramos atrapados en ella, intentamos escapar afuera, pero no podemos. Si usted vuelve a la ley, se encontrará atado, en esclavitud, bajo la ira de Dios otra vez porque no la podrá guardar. Pero hay otra forma de perder esa libertad y es la de caer por este lado a la ciénaga de la carne, la cual también le atará, pero será estar atado a usted mismo. Por este lado, usted acabará atado a otros por sus normas y regulaciones. Por este otro lado, se encontrará atado a sus propios deseos y está bajo la ira de Dios de nuevo. Ha perdido su libertad. ¿Ha estado alguno de ustedes en Striding Edge, en Hell Valley, en el distrito de los lagos? Esa es una ilustración perfecta porque es un camino muy estrecho en una cresta afilada y a cualquiera de los lados hay 2 vacíos a los que llamamos precipicios. Fueron vaciados por 2 grandes bolas de hielo moviéndose en la era glacial y a medida que se movían dejaban esa forma puntiaguda y el Matterhorn en Suiza es el resultado de 3 bolas haciéndolo y dio como resultado esa forma con 3 puntas, pero el lado doble son 2 bolas de hielo haciendo esto. Y es impresionante andar a lo largo del Striding Edge, aunque si lo haces cuando arrecia el viento, la única forma segura de hacerlo es andando sobre sus rodillas.
Hay una lección aquí. De acuerdo a predicar de nuevo, Striding Edge es una delicada cresta en la que andamos en la libertad del espíritu. Es tan fácil el resbalar a un lado o al otro. Y yo diría que el peligro más grande para los cristianos es su libertad en el legalismo. Sorprendentemente, porque la licencia es bastante obvia. Es cuando las iglesias comienzan a añadir normas y regulaciones que se cae tan fácilmente en el legalismo, y el legalismo mata al espíritu. Usted va a una congregación legalista y se puede dar cuenta enseguida. Todos tienen los labios rígidos. ¿Se han dado cuenta? Hay una expresión predeterminada, una expresión dura en las caras de la gente. Están bajo la ley de nuevo, la están guardando, pero se hace duro y les endurece. No es la libertad del espíritu. El legalismo lo convierte todo en un asunto de reglas en vez de relaciones. Esa es seguramente la clave. Son personas que piensan que son cristianas porque están guardando las reglas. No fumen, no apuesten, no beban, no hagan esto y aquello, y así están guardando las reglas, pero la relación desapareció. Solo para darles una ilustración más cotidiana, había un joven que vino a nuestra iglesia en Buckinghamshire llamado Don. Era un poco como un diamante en bruto, pero conoció a Cristo. Y unas semanas más tarde me dijo: David, ¿debería un cristiano ir al cine los domingos por la tarde? He de decir que me tentó el citar Ezequías 3:16, que como saben ustedes dice que un cristiano no debe ir al cine los domingos por la tarde, pero resistí la tentación y dije: Don, no te lo voy a decir. Él preguntó por qué, y yo le respondí que porque él tenía que descubrirlo a través de Jesús. Y él entonces me preguntó que cómo haría eso. Y yo le respondí que lo llevase el siguiente domingo por la tarde para ver si disfrutaba de la película. Así que el siguiente domingo por la tarde Don fue al cine en Gerrard Cross, ahí en el pueblo, y le pidió a la señorita 2 entradas. Estaba solo en ese momento, no había nadie a su lado. Así que la chica le preguntó: ¿va a venir su novia? Y él respondió: no. Pero está bien, deme 2 entradas. Y ella insistió en decir que no había nadie con él. Mire, dijo él, no discutamos acerca de esto. Ahí tiene usted el dinero, deme 2 entradas, por favor. Pero su curiosidad femenina no quedó satisfecha y ella le preguntó: ¿para quién es entonces la segunda entrada? Y él respondió: si quiere saberlo, es para Jesús. Y ella se asustó y cogió el teléfono y llamó al encargado para que bajase de su oficina. Así que el encargado bajó y preguntó cuál era el problema. ¿Qué quiere? 2 entradas. Pues dele 2 entradas. ¿Y para qué llamó a la oficina? ¿Quiere una para Jesús?, dijo ella. Y ahora el encargado no pudo aguantarlo y comenzó a tartamudear hasta que dijo: supongo que si está dispuesto a pagar 2 entradas, se las puede usted dar. Mejor negocio para nosotros. Así que entró con sus 2 entradas y dijo: Jesús, tú siéntate ahí, yo me sentaré aquí. Después de 10 minutos de película le preguntó que si lo estaba disfrutando y 2 minutos más tarde salió del cine. Algunas personas pueden decir que eso es ser un mal pastor, que yo debería haber tomado responsabilidad por su decisión. Yo creo que fui un buen pastor en ese momento porque esa es la libertad del espíritu. Hubiera sido tan fácil para mí el hacer una nueva forma o norma, y no estoy diciendo que esté mal para un cristiano el ir al cine, pero a él Jesús le dijo que no. Ahora bien, esta es la libertad del espíritu. No es hacer lo que usted quiera ni hacer lo que otros le digan, es el hacer lo que el espíritu le diga. La verdadera libertad, como Pablo dice en su epístola, no es la libertad para pecar, sino la libertad para no pecar. Esa es la libertad de verdad. Ningún inconverso tiene esa libertad. Esa es la libertad que Dios quiere para nosotros. Pero es tan fácil el intentar evitar que las personas caigan en la carne poniéndolas bajo la ley. Esa es la única respuesta que algunas congregaciones tienen. ¿Ven? Están intentando proteger a sus miembros de hacer esto y de caer en aquella ciénaga sin darse cuenta que eso es igual de malo que esto y que el legalismo es tan enemigo de la libertad como la licencia. ¿Han entendido ese argumento? Ese es el argumento de Gálatas, y los capítulos 1 y 2 hablan acerca de esta libertad. Los capítulos 3 y 4 hablan del legalismo que puede destruirle, y los capítulos 5 y 6 sobre el peligro opuesto. Así que Pablo está en realidad luchando en 2 frentes, y ese es el verdadero problema. La mayoría de los temas en los que se encuentre usted peleando
en dos frentes para preservar la verdad, la libertad y caminar en esa cresta afilada serán operaciones delicadas. Así que estudiemos estas tres cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Primero miremos un poco más de cerca el legalismo. La circuncisión es el primer eslabón en esa cadena para los gálatas. Sería el comienzo del legalismo. Deben ustedes hacer esto. Y no es parte del Evangelio y a pesar de ello tendrían que guardar el resto. Pero ¿no se aprovechará la gente cuando se les diga que no están bajo la ley? ¿No convertirán en unos sin ley? Y uno de los errores opuestos es el caer en el antinomianismo. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Bueno, no necesitan saberlo, pero anti contra nomianismo, nomos, ley, que dice o quiere decir que si se les dice a la gente que ya no están bajo la ley, no irán y pecarán. Algunas personas con sus pequeñas mentes no pueden ver más que estas dos alternativas. Que si no se les dan normas saldrán al mundo y caerán en la autoindulgencia. Es increíble cómo las iglesias desarrollan sus normas y regulaciones. Cuando fui pastor metodista había un libro de un grosor de media pulgada llamado La práctica constitucional y disciplina de la iglesia metodista. Ahora tiene más de 3 pulgadas de grosor, hay 40 páginas sueltas que son añadidas cada año. Si las normas y regulaciones pudieran traer un avivamiento, la iglesia metodista nos dejaría todos de piedra. Pero no ocurre así. Qué fácil es intentar regular y dar normas para esto, aquello y lo demás allá y creer que de alguna manera nuestra organización traerá vida, algo que no hace. La libertad trae vida y Dios nos liberó para ser libres. Estén vigilantes, como un halcón, para evitar el legalismo. Si usted resbala y cae en él, por lo general se endurece y se hace un hipócrita, porque no se atreve a confesar a otra gente si está rompiendo la ley. Simplemente no se atreve a admitirlo en caso de que no se le considere loco. ¿Han oído esa palabra? Legalismo. Miremos de nuevo a la licencia. Sí, también hay un verdadero peligro y Pablo dice las obras de la carne. Cuidado con ellas. Es otra ciénaga. Otra forma de esclavitud. Es pegajosa basura que absorbe, es fácil caer en ella y muy difícil salir. Y las obras, en plural, las obras de la carne, algunas de las cuales son muy claras, como la promiscuidad, el ocultismo, drogas, brujerías. Y todo suena muy del mundo moderno, pero hay algunas más sutiles como discusiones, rivalidades, celos, envidias, prejuicios. Esas son algunas muy sutiles, pero así es la ciénaga de la carne. Ahora fíjese que aquí está Pablo discutiendo como loco acerca de la circuncisión, pero está hablando también acerca de aquellas cosas incorrectas en cualquiera de los dos sentidos. No importa o no importaba qué temas estuviera discutiendo, siempre había gente dispuesta a dividir a la iglesia en distintos grupos. Esa es otra cosa acerca de la cual Pablo está hablando, estoy seguro. Este espíritu de división, de malestar, ese tipo de personalidad que tiene tantas esquinas que uno no puede acercarse a ellos. El tipo de persona que tiene la fe para mover montañas, pero que las deja al paso de otras personas. ¿Conoce el tipo de persona? Me temo que siempre hay una o dos en todas las congregaciones. Es de carne, es de la carne, es sutil, pero es una obra de la carne. Ahora bien, dice Pablo, ¿qué ocurre cuando alguien cae en esto? Y me temo que ocurre constantemente cuando hay un escándalo en su congregación. Algún escándalo acerca de un teleevangelista. ¿Qué deberían hacer los otros? Pablo, en una afirmación solemne, dice que si es solo una ocasión, si han caído en ello, que se les levante rápidamente, puesto que podía haberle ocurrido a usted. Hay muchas cáscaras de plátano en el camino del cristiano. Si alguno ha caído en pecado, el resto de vosotros rodeadle, restauradle con mansedumbre, porque puede ocurrirle a usted. Pero dice que el pecado habitual es un asunto distinto. Alguien que cae en esto, que sea levantado rápidamente, que sea restaurado en la congregación, que se ha sanado, pero que si alguien voluntariamente continúa revolcándose en ese lugar, entonces aquello que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Esa es una afirmación muy solemne. Si continúan así, no heredarán el reino. Ahora, aquí debemos hacer otro inciso porque este es otro tema con el que los cristianos de hoy en día están luchando. Esta cosa de una vez salvo, siempre salvo. Pero escuchen al Pablo. Después de hacer esta lista de las obras de la carne, les dice, os amonesto.
Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando con creyentes y no está hablando acerca de aquellos que caen en ello y necesitan ser levantados rápidamente, sino de aquellos que se deleitan en ello y continúan. Dicen, yo estoy bien, tengo mi pasaje al cielo, y Pablo les dice, no estáis bien, no heredaréis el reino. Esa es una de sus advertencias y es una muy seria. Usted puede caer en el legalismo, puede caer en la licencia y necesitará ser sacado rápidamente de ambos. Pero si deliberada y voluntariamente escoge vivir ahí, en la jaula o en el cieno, entonces no heredará el reino. Esa es una seria advertencia que todos necesitamos escuchar. Pero ahora hablemos de la libertad, que es el lado bonito de todo esto. La libertad de no pecar. ¿No es una libertad maravillosa? Es usted libre ahora en Cristo para no pecar. No necesita decir sí. Como dice Pablo, creo en su epístola a Tito, dijo, nos ha sido dado la gracia de poder decir no. Que alguien dijo es el mejor anticonceptivo para los solteros que hayan conocido. Hemos sido dados la gracia de poder decir no. ¿No es hermoso? Bien, veamos entonces qué ocurre. Aquí arriba, aunque no puedo ponerlo en el diagrama, pero pueden verlo aquí, hay un camino a lo largo de la parte de arriba y debemos continuar moviéndonos. Como dije antes, necesitamos andar en el Espíritu y mientras andamos en el Espíritu algo bello ocurre. Su vida da fruto. Usted no puede producir el fruto del Espíritu. Usted puede producir las obras de la carne, pero no puede producir el fruto del Espíritu. Pero a medida que continúa andando a lo largo de esa cresta afilada, el fruto crece en su vida. Solo hay un fruto, pero tiene 9 sabores. Hay una fruta así en España y en el Mediterráneo, y lo llaman misterio delicioso. ¿Alguien lo ha comido? A ver. ¿Lo han probado? Así me creerán seguramente. Usted da un bocado y sabe a naranja. Da otro bocado y sabe a limón. Y tiene todos los sabores distintos. Misterio delicioso. ¿Qué nombre más maravilloso para una fruta? Quería que alguien lo hubiese probado porque si no, no me creerían. Creerían que es un cuento de predicador. Papá, ¿era esa historia verdad o solo estabas predicando? Dijo un niño pequeño, terrible. Así pues, el fruto del Espíritu tiene 9 sabores. Todos los sabores crecen juntos, así es como se distingue el fruto del Espíritu. Algunos de los sabores sí se pueden encontrar en inconversos, ¿verdad? Algunos no creyentes tienen gozo, otros tienen paz, pero nunca verá usted los 9 juntos, excepto en Cristo y aquellos llenos del Espíritu y que andan en el Espíritu. Puede usted ver 3 o 4 en un buen inconverso, pero los 9 creciendo juntos son la prueba de que el Espíritu está en la vida de una persona y de que están andando en el Espíritu. Y los 9 sabores son en la relación con Dios. Otras personas y usted mismo. 3 de los sabores, amor, gozo y paz, nos llevan a la armonía perfecta con Dios. Los otros 3, paciencia, benignidad y bondad, nos llevan a la armonía con otras personas. Y la fe, mansedumbre y templanza nos llevan a una buena relación con nosotros mismos. ¿Qué fruto más bueno hacen? Ahora bien, el fruto está limitado sin los dones del Espíritu, así como los dones son inadecuados sin el fruto. Saben ustedes, si yo fuera al hospital a visitar a una persona enferma, podría mostrarles todo el fruto del Espíritu. Les podría mostrar el amor, visitándola, gozo, alegrándola, paz, tranquilizándola, paciencia, escuchando todos los detalles de su operación. Benignidad, dándole un racimo de uvas. Bondad, ofreciéndome a cuidar a sus niños. Fidelidad, visitándola todos los días. Templanza, cuando la enfermera me dijese que la hora de visita se ha terminado. No, perdón, me he olvidado de uno. Mansedumbre, yéndome cuando la enfermera me lo dice, y templanza o autocontrol al no comerme las uvas. He demostrado todo el fruto del Espíritu en esa visita, pero no la he sanado porque ese es un don del Espíritu y necesitamos ambos. Los dones y el fruto nunca enfrenten estos dos. Pero Pablo dice que mientras andemos en el Espíritu, el fruto crece y usa la palabra andar de 2 formas distintas. De hecho, usa 2 palabras distintas. Desafortunadamente, seguramente,
Su traducción utiliza andar en ambas ocasiones. Al final del capítulo 5 dice andar en el Espíritu y el capítulo 6 dice andar en el Espíritu. En el griego, en el capítulo 5, andar es vagar, lo que los australianos llaman el walkabout. Quiere decir irse a pasear uno solo como un aborigen. Pero en el capítulo 6, andar quiere decir desfilar en el Espíritu, al mismo paso que los demás. Es interesante que haya dos formas de andar en el Espíritu. Se puede andar en el Espíritu cuando estamos solos y también se puede andar al mismo ritmo que el resto de nuestros hermanos y hermanas cristianos, y necesitamos ambas. La verdadera libertad es andar en esas alturas al ritmo con los hermanos y hermanas, andando en el Espíritu juntos. Así que ese es el mensaje de la epístola de Pablo a los Gálatas, y creo que es una de las epístolas más relevantes. No es una epístola agradable, pero comparto la opinión de aquellos que dicen que esta epístola es la carta magna de la libertad cristiana. De veras creo que es un título maravilloso para ella. Si usted quiere saber dónde estamos en relación a la libertad, esta es nuestra libertad. Muchas personas están luchando por otros tipos de libertad, buenos o malos, pero la libertad que nosotros tenemos es la libertad para no pecar. La libertad del espíritu, de mantenerse fuera de esa jaula llamada legalismo y fuera del cielo llamado licencia, y mantenerse ahí, en las alturas, disfrutando de la luz del favor de Dios. ¿Por qué es esto tan relevante? Bueno, es triste, pero el legalismo no nos ha abandonado. No nos ha abandonado realmente. Lo podemos ver y por todas partes la gente intentando llegar al cielo por sus propias obras, incluso habiendo empezado en la fe el volver a las obras, lo cual es trágico. El difunto doctor W.E. Sangster fue a visitar a una mujer en el hospital que estaba muriendo y le preguntó si estaba preparada para encontrarse con Dios. ¿Qué diría cuando se encontrase con él? Ella levantó sus manos trabajadas y dijo: soy viuda, he criado 5 hijos, no tengo tiempo para la iglesia, la Biblia o nada religioso, pero he hecho lo mejor que he podido para mis hijos y cuando vea a Dios levantaré estas manos y Él las mirará y comprenderá. ¿Qué le hubiera dicho usted a una mujer así? Pues el doctor era un gran predicador cristiano, incluso cuando predicaba a una sola persona, y él solo le dijo: es demasiado tarde para eso, demasiado tarde. Ella le preguntó qué quería decir, y él le dijo: alguien ya llegó antes que usted, y él está mostrando sus manos a Dios, y Dios no tiene ojos para ninguna otra persona. Ella le preguntó qué significa eso, y él le pudo explicar que no debía poner su fe en sus propias manos, sino en las de Cristo. ¿Ven cómo el legalismo está todavía con nosotros y está floreciendo? El británico medio piensa que ser cristiano quiere decir bueno o ser bueno hacia la abuela y hacia el gato. ¿Conocen el caso, verdad? Esto es lo que piensa, que son tan buenos cristianos como cualquier persona que va a la iglesia. Cuando dicen eso, tenemos que responderles que tan solo el 100% es lo suficientemente bueno para llevarle al cielo, y que si va ahí, tal y como es ahora, va a llevarse una sorpresa. A las iglesias también, las iglesias están inclinadas a añadir sus propias reglas. He mencionado 4 escalones para llegar a la entrada: arrepentirse, creer, ser bautizado y recibir al Espíritu Santo. No debería haber más escalones para llegar a la entrada de la iglesia, solo estos. La escalinata se encuentra dentro. Hay muchas otras escaleras que subir una vez dentro, como descubriremos cuando estudiemos 1 y 2 de Pedro, pero fuera solo hay 4. Pero desafortunadamente vemos las iglesias que dicen que hay que ser confirmado por un obispo, o que se debe ser así o de esta otra manera, hay que estar comprometido, hay que aceptar el liderazgo, y muchos tipos de compromiso están siendo añadidos a las escaleras fuera de la casa de Dios. Esas escaleras deben encontrarse una vez dentro y no deberíamos añadir más a las Escrituras en lo que respecta a llegar a la entrada de la casa de Dios, o estaremos cayendo en el legalismo. De la misma manera, la licencia no nos ha abandonado. Todavía hay aquellos que piensan que el adulterio por parte de un inconverso les llevará al infierno, pero que el adulterio cometido por un creyente está bien. Todavía hay aquellos que piensan de este modo y creen que el pecado en los creyentes se puede excusar. Puede usted perder bendiciones o tener una corona más pequeña, pero no puede perder el pasaje al cielo. Gálatas trata con este problema con mucha firmeza y dice que usted no heredará el reino de Dios, y deliberadamente vuelve a caer en esto.
Debe usted mantenerse aquí arriba, andando a lo largo de la cresta afilada con los demás, con el viento del Espíritu soplando en su cara y la luz de la gracia de Dios brillando sobre usted, y así es como llegará. Tengo todavía unos minutos, ¿verdad? Creo que haría bien el leerles un poco de Gálatas. Es un libro tan apasionante. Escuchen el ruego de Pablo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Sé que ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Pueden sentir el dolor de Pablo aquí? ¿Qué súplica es esta? Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y termina su epístola así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos,
La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Así sea. Esto es solo un poco de la epístola, una de las cartas más poderosas que usted leerá jamás. Intente leerla en una traducción moderna también. Eso es todo. Dios los bendiga.